de mayo de 1934. México ratificó el convenio sobre el trabajo forzoso. En 1930, el convenio se llama Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo promulgatorio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 1935. Fíjense en lo que indica el primer artículo de este Convenio 29. Artículo 1. Señala que todo miembro de esta organización que ratifique el convenio se obliga a suprimir lo más pronto posible el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas. Sí, fíjense lo que se obliga lo más pronto posible. Pues nosotros desde 1935 hasta el 2023 lo estamos implementando ya con todos los países del mundo que están en la OMC y obviamente con los que tengamos un tratado de libre comercio ya queda estipulado. Ya viene también en el TIPAT, en el acuerdo, el tratado transpacífico de libre comercio que tenemos con Asia. También existe este capítulo. ¿Qué es lo que nos indica? Les decía que viene en el TEMEC. Hay que recordar que México, todas las leyes se obligan a cumplir con todo lo que esté en los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio están prácticamente a nivel constitucional, están sobre todas las leyes que tengamos en México. Entonces, en nuestro país pues ya se vio obligado a cumplir con este previsto, que son de los objetivos que están dentro del TEMEC. ¿Qué nos dicen? Decía bien en el capítulo 23. Vamos siempre, como saben, siempre les anoto los números de los artículos para que ustedes en casa, en su trabajo, pues amplíen leyéndolos. Artículo 23.2, que trata sobre declaraciones de compromisos compartidos. Y nos indica que las partes, entendiendo como partes países, las partes reconocen el objetivo de comerciar únicamente mercancías producidas en cumplimiento con el capítulo laboral de dicho tratado internacional. ¿Cuál es el capítulo laboral? El capítulo 23 de este tratado. Y el artículo 23.6 habla sobre el trabajo forzoso u obligatorio. Tiene como finalidad reconocer el objetivo de eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio. Por consiguiente, las partes del tratado se obligan a impedir la importación de mercancías a sus territorios producidas en su totalidad o en parte. Ojo, más adelantito vamos a hacer una aclaración con esto de en parte, por eso lo pongo ahí con negritas y subrayado. Producidas en tu totalidad o en parte por trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio. Así es como está textualmente este artículo. ¿Y a qué se comprometen las partes? El artículo 23.12 habla de la cooperación de las partes, en este caso Estados Unidos, México y Canadá. Las partes podrán desarrollar actividades de cooperación en las siguientes áreas. Y en una diversidad de áreas que vienen, ¿cuál es la que nos interesa en esta plática? La de identificación y movimiento de mercancías producidas por trabajo forzoso. Entonces, aquí ya nos están obligando que tenemos que cumplir. Está en el tratado, tenemos que cumplirlo dentro de nuestras propias leyes, por eso se publica el siguiente acuerdo. Este ya es el que nos indica específicamente qué es, cómo va a funcionar este capítulo 23. El acuerdo que establece las mercancías cuya importación está sujeta a regulación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este se publicó el 17 de febrero del presente año y como está ahí al pie de la pantalla, entraría en vigor en los 90 días naturales a la fecha de su publicación, que esto ocurrió el 18 de mayo. ¿Qué es lo que indica este acuerdo? Establece, ojo, establece las fracciones arancelarias
que estarán sujetas a la regulación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social respecto de su producción total o parcial mediante uso de mano de obra de trabajadores en situación de trabajo forzoso u obligatorio. Y luego nos aclara, se indica como trabajo forzoso u obligatorio todo trabajo o servicio exigido a un individuo, incluidos los menores de edad, bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho indebido no se ofrece voluntariamente. Pues prácticamente nos están hablando ahí de esclavitud, ¿verdad? Te vas a hacer el trabajo porque yo digo que lo hagas, no me interesa si tienes la voluntad o no tienes la voluntad de hacerlo. Entonces ya cada país lo va estableciendo de acuerdo a sus leyes laborales. ¿Qué indica el artículo 3? Van a ver cómo en muchos de los casos se va a, es similar a lo previsto en el Tratado de Libre Comercio. Y ojo con esto, este artículo. Las mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias que se indican en el anexo único del presente acuerdo deberán cumplir con las regulaciones en materia de trabajo forzoso u obligatorio señaladas en el propio anexo, emitido por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para su importación al país bajo cualquier régimen, sea régimen temporal, régimen definitivo, mercancías, bueno, en tránsito, si es tránsito internacional, pues es lo que llamaríamos inbound, no se introducen al país, pero en todos los demás regímenes forzosamente se tiene que cumplir. Se considera, ojo, se considera que cumplen con la regulación a que se refiere el párrafo anterior, las mercancías respecto de las cuales no exista resolución vigente que emita la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en los términos que se indica en el anexo único de este acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir el acuerdo? Nos va a decir que todas las mercancías, este es el anexo, su artículo primero, para su importación a territorio nacional, las mercancías de cualquiera de las fracciones arancelarias de la tarifa. ¿Qué nos está diciendo? Todas las fracciones arancelarias de la tarifa, en promedio 8,200, en promedio, 50 más, 50 menos, creo que son 8,130 y tantas fracciones arancelarias. Todas deben de cumplir, todas traen la leyenda. No es cuál fracción arancelaria sí y cuál fracción arancelaria no. Todas las fracciones arancelarias. Dice, no deben haber sido producidas en su totalidad o en parte mediante uso de mano de obra de trabajadores en situación de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio. Se considera que cumplen con la regulación a que se refiere el párrafo anterior, las mercancías respecto de las cuales no exista resolución vigente que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los términos que se indica en el presente acuerdo. ¿Y qué es lo que indica? Que para los efectos del presente anexo son aplicables las definiciones contenidas en el artículo 2 del acuerdo que establece las mercancías cuya importación está sujeta a regulación a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en materia de trabajo forzoso u obligatorio. Y vamos a ver cómo, esta es la leyenda que viene en todas y cada una de las fracciones arancelarias de la tarifa. Ya ven en la tarifa, vienen cuáles son las restricciones y en todas las fracciones arancelarias en las restricciones a la importación va a indicar a partir del 18 de mayo del 2023, regulación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, únicamente cuando esta mercancía haya sido producida en su totalidad o en parte, mediante uso de mano de obra de trabajadores en situación de trabajo forzoso o obligatorio, incluido el trabajo infantil, y que exista resolución que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social conforme al artículo primero del anexo único del presente acuerdo. ¿Qué significa? Como todas las fracciones arancelarias indican esta restricción a la importación, habría
que revisar en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entrar a la página a ver si existe alguna resolución para esa mercancía en específico. En la actualidad no hay ni una resolución. Si no existe una resolución, las mercancías cumplen y pueden ser importadas sin restricción alguna. Pero si en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está publicada alguna restricción a alguna de las mercancías, esa mercancía es de importación prohibida. Son mercancías de importación prohibida, siempre y cuando existe una resolución de que esa mercancía fue desarrollada con trabajo forzoso. Aquí en su momento se estuvo solicitando modificaciones al artículo 176 de la ley aduanera y 103 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo iba a salir esta publicación. Se solicitaba que se incluyera una fracción más dentro del 176 para penalizar este tipo de mercancías que se importaran, y en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 103, asimilarlo al que importar estas mercancías con trabajo forzoso con contrabando, por ser mercancía prohibida. No procedió ni la modificación al 176 de ley aduanera ni al 103 del código, porque si es mercancía prohibida, ya la ley aduanera contempla cuáles son las sanciones, la infracción y cuál es la sanción para las mercancías prohibidas. Ya sabemos que es embargo de las mercancías, pagan las multas, dependiendo del tipo de mercancía, hay penalidad para el supuesto importador y cancelación de la patente del agente aduanal. Y obviamente, por ser mercancía prohibida, también ya está contemplado en el Código Fiscal de la Federación, que es contrabando. Por eso es que no procedieron las modificaciones, porque las sanciones ya están previstas, 176 y 103 del Código Fiscal de la Federación. Simplemente se estaba solicitando que se fuera específico, que para mercancías elaboradas a través de trabajos forzosos. Pero no necesita ser. Mercancía prohibida es prohibida por cualquier condición que alguna de las dependencias del gobierno las considere prohibidas. En este caso, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué no se publicaron también en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo 16 y 17 de la Ley de Comercio Exterior, que indica que todas las restricciones y regulaciones no arancelarias se deben de publicar en el Diario Oficial de la Federación a nivel fracción arancelaria? Pues no se publicaron porque el acuerdo es muy claro, ya está indicando todas las fracciones arancelarias de la tarifa. No se iban a poner a anotar las 8,000 fracciones arancelarias, todas las fracciones. Y esta es la leyenda que viene en todas y cada una de las fracciones. Por eso es que no se publicaron. Ya está publicado en el Diario Oficial, que son todas las fracciones. Ahí que nos quede claro dónde se tendría que verificar. Cuando existiera una duda, pues hay que entrar a la Secretaría del Trabajo, a la página, y buscar si hay alguna resolución. Ahorita no existe ninguna. Y como conclusión a esta parte, ahorita vamos a continuar, como conclusión a esta parte, ¿cuál sería la conclusión? Sin excepción alguna, todas las mercancías de la TIGIE está regulada en el acuerdo de regulación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sin que medie el listado expreso de fracciones sujetas al cumplimiento o regulación, porque ya se indica todas las mercancías. El cumplimiento de la regulación como tal está prevista por el simple hecho de que las mercancías a importar no se figuren en aquellas respecto de las cuales exista resolución vigente emitida por la Secretaría de Trabajo, que determine la existencia de uso de mano de obra de trabajadoras en situación de trabajo forzoso o obligatorio en la producción de las mismas. No existe una resolución, no existe resolución para ese tipo de mercancías, para esa fracción arancelaria, cumple con todos los requisitos y se puede importar sin ningún problema. El listado de resoluciones vigentes en el listado de las mercancías cuya fracción arancelaria están prohibidas en los términos del acuerdo de regulación en comento serán publicadas vía BUSEM
y en el portal web de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, a través de BUSEM van a salir las informaciones cuando hay una resolución de cuáles son las mercancías prohibidas. O sea, sí vamos a estar informados a través de la BUSEM o en la web de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora, esto es una pregunta que me han hecho también es, híjole, qué difícil, pues cómo vamos a saber cuáles mercancías. Hay que hacer la chamba con la persona que tengan en cumplimiento, con el que tengan en logística, con el que esté manejando la cadena de suministros. Desde ahí tiene que iniciar, desde el personal de compras de la mercancía. ¿Y con cuáles principalmente tenemos que tener cuidado? Miren, procedimientos para designar mercancía como producida mediante el uso de trabajo forzoso u obligatorio. Esto sería respecto aquí a México. Si sabemos que hay alguien que está produciendo con trabajo forzoso, o si somos productores de algún producto y queremos impedir que se importen mercancías de otros países que sabemos que vienen con trabajo forzoso, entonces estas empresas, como cuando vas a decir, no cumple con la NOM, tienes que decirme por qué no cumple con la NOM. Cuando consideras que una mercancía está subvaluada, tienes que darme todos los fundamentos para yo ponerle una cuota compensatoria, ponerle un precio de referencia. En este caso, las solicitudes presentadas por personas físicas o morales deben incluir cierta información, como por ejemplo el nombre, denominación social o razón social y domicilio de la persona solicitante y, en su caso, de su representante legal, los fundamentos legales y razones correspondientes, así como los hechos y la descripción de los elementos probatorios correspondientes, la descripción y clasificación arancelaria de las mercancías en cuestión y la región, país o países de origen o procedencia de la mercancía. Ya ven que dice país de origen o procedencia. Por eso es lo que les indicaba en su totalidad o partes. Porque yo puedo traer una mercancía de origen, voy a decir cualquier país, Japón, las importo a Estados Unidos o algún otro país donde le hacen algún otro proceso que no les dé transformación, un servicio, pero el servicio puede estar elaborado con trabajo forzoso. Por eso indica país de origen o procedencia. Todos los países que fueron tocando, ¿qué le hicieron a la mercancía? ¿Qué le hicieron a esa mercancía? Entonces, hay que tener cuidado. Si nosotros sabemos de alguna empresa o alguna región, algún país que está produciendo mercancías con trabajo forzoso, pues tendríamos que presentarlo a la Secretaría de Trabajo y Razón Social, qué producto es, qué proceso lleva, dónde está ubicado. Toda la información que viene una información y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a hacer el estudio y se va a llegar de información de los organismos internacionales y de la propia Organización Internacional del Trabajo para poder verificar que realmente esté con trabajo forzoso y, en su caso, solicitar más información a la persona que presentó la solicitud. Entonces, sí es un tremendo trabajo que hacer, que en su caso vale la pena si estamos en contra del trabajo forzoso, de la esclavitud. Y aquí, ¿en qué nos podemos apoyar? ¿En qué nos podemos allegar? Miren, de acuerdo a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, número 1, ¿cómo se va a determinar cuando una mercancía está producida con trabajo forzoso? Estos son los 11 criterios que toma la Secretaría de Trabajo a partir de lo indicado en la Organización Internacional del Trabajo. El abuso de la vulnerabilidad de la persona, que tengas personas vulnerables y estés abusando de las personas para que hagan el trabajo. Que los contrates con engaños. Les prometiste un sueldo, luego no se los diste, les prometiste un aumento, no se los diste, les prometiste tiempo extra y no se los pagas, que los hayas contratado con engaño, que haya restricción de movimientos donde los tienes trabajando, les tienes cercado como campo de concentración y les dices, de aquí no puedes salir, aquí tienes que estar trabajando, pero no te mueves de tu línea de trabajo.
que te tengan aislado. Estás trabajando dentro de una empresa, pero te tienen restringido, estás allá solito, sentado, y de ahí no te vas a mover. Violencia física y sexual. Bueno, ya todos entendemos lo que es la violencia física y sexual. Intimidación y amenazas, que te estén intimidando o que te estén amenazando los patrones o los supervisores, quien corresponda, que sea tu jefe inmediato. Retención de documentos de identidad. Igual, esto se da mucho o se dio mucho, no quiero decir que se da mucho, se presentaba mucho en Estados Unidos, con los inmigrantes ilegales que les retenían las licencias, les retenían documentos por tal de que estuvieran trabajando. Retención de salarios, que te digan, sigue trabajando, no te voy a pagar ahorita, me comprometí a pagarte cada 15 días o cada semana, pero te lo voy a retener hasta que me termines el trabajo y luego después te voy a pagar. También retención de salario. La servidumbre por deudas, así como en las casas de raya que existían en su momento en México. ¿Sabes qué? Tú me estás pagando, me debes dinero y te me vas a poner a trabajar. O sé que debes dinero y te vas a poner a trabajar, si no, no te pago para que salgas de tus deudas. Que sea por deudas. Condiciones de vida y de trabajo abusivas. Eso ya habría que verlo dentro de cada ley laboral por cada país. ¿Cuáles serían las condiciones de vida y de trabajo? Aquí en su momento, recuerdo porque me tocó visitarlo hace años, a nuestros paisanos de Oaxaca, que trabajaban acá para el sur, para San Quintín, al sur de Ensenada, pues las condiciones de vida y de trabajo sí eran un tanto abusivas, la manera en que vivían, la manera en que desarrollaban toda la familia trabajando, el papá, la mamá, los hijos, y como en casa de raya, nomás aquí compras y aquí te pago. Ahí en su momento se dio hace ya años, ya eso está controlado. Los tenían así como en jacalones viviendo, en un jacalón 10, 4, 15, 20 familias ahí hacinados. Entonces esa no es una condición de vida, pues muy que no es calidad. Y el exceso de horas de trabajo, que la ley laboral indique que nomás puedes trabajar tantas horas de trabajo y que te digan, pues lo siento mucho, aquí vas a tener que trabajar, no sé cuántas sean las horas de trabajo aquí en México, creo que son 9 a la semana, cumples con tus 9 y ya llevas 10, y llevas 2, y llevas 15 y vas a tener que seguir trabajando las horas de trabajo, de extras de trabajo. Entonces, todos estos 11 son los criterios para determinar que existe trabajo forzoso conforme al convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo. Hay que tener cuidado. Estas son las condiciones que tenemos que estar cuidando con cada uno de nuestros proveedores, de los que estamos adquiriendo materias primas o cualquier producto. Si no somos maquilador, somos un industrial o somos un comerciante, tenemos que tener cuidado de todos estos criterios desde el origen hasta que llegan toda la cadena de proveeduría, que en ningún momento, porque indica trabajo forzoso en su totalidad o en partes. Ahora, este estudio lo hizo Estados Unidos. Ellos daban, no sé, muchos años luz adelante de nosotros, en este caso, incluso con China. Ellos ya tienen detectado, ahorita les voy a dar una información donde pueden localizarlo. ¿Cuál es la principal región de China que Estados Unidos ya la tiene identificada como promotora del trabajo forzoso? Xinjiang. ¿Y cuáles son los principales productos? Entonces, hay que tener cuidado si están trayendo mercancías de China, quién es su proveedor, porque a lo mejor el productor está en Xinjiang, después se manda a otra región, salieron de otra región, pero vienen de Xinjiang, el productor. Los principales mercancías que vienen de allá es aluminio, acero, plásticos, incluido el PVC como principal, textiles principalmente de algodón, partes, fíjense, habla en lo general, partes para automóvil, todo lo que sea para automóvil. Si ustedes están importando, hay que verificar todo lo que diga China,
de qué región de China viene. Y productos del campo. El producto del campo, yo creo, en muchos de los países, y en algunos países todavía de aquí latinoamericanos, y más en los de Oriente, sí se abusa mucho de los productos. Sí se abusa mucho del trabajo forzoso. Pero Estados Unidos, esta región, ya la tiene plenamente identificada. Xinjiang. Hay que tener cuidado con todo lo que estén trayendo de China. ¿Cómo lo podemos localizar? Miren, Estados Unidos ya tiene estas entidades y algunas otras. Estas son las más principales. Entidades de Xinjiang, productores de mercancía a base de trabajo forzoso, y nos dice que son Boarding List Trade Business Company, Shanghai Scale Textile, dice, y una de sus aliadas, Shanghai Jida Textile, Hetian Howlin High Accessories, y dos aliadas, Jotan Howlin Air Accessories y Howlin Air Accessories también. Y luego tiene a Hetian Taida Apparel Company y una aliada que se llama Hetian TDA Garment. Igual Hetian Silicon Industry en Chan Company, incluida una aliada que es Hetian Silicon Industry, Chan Company y las subsidiarias que tengan. Estas Estados Unidos ya las tiene identificadas. Estas son las entidades productoras, sí, prohibida su importación si vienen de aquí. Si estos son los productores o cualquiera de sus aliados. Entonces, como les comento, va a haber mucho trabajo por parte de sus corporativos si están en el extranjero o quien esté comprando las mercancías que vengan de procedencia china y ¿sabes qué? Vienen de China, llegaron a Taiwán, llegaron, se regresaron, toda la cadena, porque vamos a suponer que viene de China y no viene de un lugar que esté aplicando trabajo forzoso, pero tocó Vietnam o tocó otro país donde le hicieron un proceso y ahí sí hay trabajo forzoso. Entonces ya es una parte, tiene trabajo forzoso. Hay que tener cuidado. Miren. Aduanas tiene indicadas estas páginas para si quieren buscar las guías publicadas por Aduana Americana. En estas páginas, en estos sitios, obviamente se va a compartir ahí en nuestra página la presentación esa para que tengan esta información. Entren en estas páginas, en estos links y verifiquen cuáles son las mercancías y cuáles son las entidades que están utilizando el trabajo forzoso. El CBP también tiene su guía de importadores importante, la UFLPA. Ahorita les vamos a dar otra información referente a esta, que para mí es la más importante, y el sitio otro del gobierno. Entonces, estas tres es importante que las visiten para que adquieran información de cuáles mercancías son. ¿Por qué? Ustedes pueden decir, pero es que mis mercancías no vienen por Estados Unidos, o no quiero que entren a Estados Unidos porque van a estar prohibidas, pues me las traigo directas por Ensenada. Pues sí, te las traes por Ensenada y probablemente aquí los materiales, las materias primas, si están en una empresa IMEC, pues las van a transformar y ustedes van a exportar a Estados Unidos un bien final que como tiene transformación sustancial, van a decir hecho en México, pero ya lleva una parte, ya lleva componentes, ya lleva accesorios que fueron elaborados con trabajo forzoso en alguna parte del mundo. ¿Y qué es lo que nos dice la ley? Que sean producidas en su totalidad o en parte. Entonces, si yo veo que yo estoy de Estados Unidos y veo que me están produciendo automóviles o partes para automóvil y me las están enviando a Estados Unidos como hechas en México, bueno, pues les voy a hacer una visita del TEMEC para que me confirmen conforme a la regla de origen cuál es el origen de cada una de las mercancías y quién es el productor. Ahí es donde les pudiera a ustedes a futuro afectar, enviar esas mercancías que hayan recibido directamente por Ensenada o algún otro puerto mexicano y que vinieran con trabajo forzoso. ¿Por qué?
porque aún no están publicadas en la página de la Secretaría y Previsión Social ni en la BUSEL. Entonces yo las recibo sin ningún problema, pero el problema va a ser cuando exporten a un país parte del TEMEC o del TIPAC. Esto aplica para los dos si están enviando para el TIPAC también. Entonces, hay que tener cuidado. Aquí hay trabajo que tienen que elaborar. Incluso si ustedes dicen, bueno, pues las traigo por lombos, pero me las estoy trayendo inbound. En Estados Unidos no las declaro y me las traigo a México y luego ya lo exporto como hecho en México. No hay problema. Posteriormente Estados Unidos lo pudiera detectar. ¿Cuál es la única manera? Es que si las mercancías fueron importadas, no inbound, importadas, vienen de Xinjiang, perfecto, o vienen de China, pero ya fueron importadas en definitiva a Estados Unidos, ya Estados Unidos las tiene detectadas, que no hay problema con eso. Entonces, ¿cuál es el país de origen? China. ¿Cuál es el país de procedencia? Estados Unidos. Si vienen ya de Estados Unidos, las ensamblan, elaboran su producto y lo retornan a Estados Unidos, no van a tener ningún problema, porque desde la primera vez que entraron a Estados Unidos, él ya las hubiera detectado, ya las hubiera revisado. Entonces, en ese caso, no habría problema con Estados Unidos. Esta es importantísimo que sí verifiquen estas páginas, ¿eh? ¿Qué es la UFLPA? Ahí vienen las listas de todas las entidades que trabajan, que producen con trabajo forzoso. La UFLPA es la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso, la Uyghur Forced Labor Prevention Act. Ahí están todas las entidades. Yo quiero creer que todas las empresas que están certificadas con CITIPAT en Estados Unidos han revisado esta página. Ahí está la lista de entidades, ahí está el enlace y ahí está cómo pueden analizar su completa cadena de proveeduría. Tienen que hacerlo, tienen que revisarlo. Entren a estas páginas para que las revisen y puedan ustedes desarrollar su tarea. Ahora sí, miren aquí, ¿cuál es la recomendación? Realizar un autodiagnóstico de análisis de riesgo. ¿En qué riesgo están? Si están recibiendo mercancías de China principalmente. Es necesario identificar si en la cadena de suministros, toda la cadena, no nomás el productor, se está incurriendo en violaciones de derechos humanos. De ser así, determinar en cuál etapa de la cadena se presenta y el tipo de infracción. Gestionar adecuadamente las relaciones comerciales con sus proveedores para asegurar buenas prácticas en materia de derechos humanos en cada una de las etapas de la cadena de suministro. Tienen que, con todos los que intervengan en su cadena de suministro, hay que tenerlos analizados. Con sus proveedores hay que tener contratos bajo protesta de sirve datos, lo que funciona en cada uno de las regiones o países que no están trabajando, que no están produciendo, perdón, con trabajo forzoso, y hay que estarlos auditando constantemente y revisando las páginas que les indiqué ahorita para verificar que no aparezcan. Seguimos recomendando, obviamente, cotejar a todos sus proveedores, mapear toda la cadena de suministros. ¿Qué le haces? ¿En qué? ¿Sabes qué? Aquí llega, pero nomás se almacena. Pues sí, pero el almacenaje que estás haciendo esa mercancía es con trabajo forzoso. Les están reteniendo documentos, los están haciendo trabajar horas extras de más, los tienen aislados. Hay que mapear toda la cadena de suministros y verificar sus códigos de conducta. Evaluar riesgos de trabajo forzoso con los proveedores. Capacitar, importantísimo, capacitar a los responsables de la contratación. ¿Quiénes son los que están contratando? ¿Quiénes son los que están efectuando las compras? ¿Quién es el encargado de la cadena de suministros? Si estamos contratando con una agencia de logística para que nos... ¿Sabes qué? Tú tráeme toda la operación, mis componentes son de China, tú encárgate de traérmelos, subirlos al barco, pasarlos a todas las partes y me los dejas aquí en mi domicilio. Bueno, hay que verificar también a todos los, por eso habla de todos
los proveedores dentro de la cadena de suministro. Hay que capacitar a los responsables para la contratación de las mercancías y la persona que tengan en compliance para que no pongan en peligro incluso su registro CITIPAC. Y estar efectuando auditorías continuas y obviamente dar de baja a proveedores que no cumplan con la norma. Recuerden que si las importan son mercancías de contrabando. Es cárcel y también, obviamente, confiscación de las mercancías porque son prohibidas. Entonces, pondrían en muy alto riesgo, si son IMEX, su programa IMEX, sus certificaciones y ¿qué nos indica el Código Fiscal de la Federación? Que el contrabando se penaliza con cárcel también. Hay pena corporal, ¿verdad? Entonces, sí es un dato muy, muy delicado, muy peligroso, con el que sí les recomiendo, hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahí quedaron la información de las páginas, visítenlas y ya sabemos, son todas las fracciones arancelarias de la tarifa y hay que estar verificando en la BUSEM, que lo va a estar informando, o en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, si no hay cuando aparezca una resolución para alguna de las mercancías o la fracción arancelaria de las mercancías de las 8,100 y feria de fracciones arancelarias que tiene la tarifa. Es una tarea que hay que estar haciendo y obviamente pues más trabajo para la persona encargada de cumplimiento del compliance y de toda la cadena de suministros. No sé, pues les comenté que era un poco ágil la plática, pues la duda era de cuáles mercancías, ya sabemos, son todas las mercancías. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, licenciado Jorge, por esta excelente plática. Hasta el momento tenemos 2 preguntas. Si alguien más tiene alguna duda o pregunta, si nos apoyan agregándola en el chat o en el área de preguntas, por favor. Primer pregunta nos dice Manuel Leciza. Licenciado Jorge, ¿cuál fue el detonante o el motivo central por el cual surgió esta nueva regulación por parte de la STPS relacionada con el trabajo forzoso? Okay, sí, la obligación nació desde que México se integró, como les comentaba ya al principio, se integró a la Organización Internacional del Trabajo en 1935, que aceptamos el convenio 29, y se incluyó en el Tratado de Libre Comercio acabar con todo lo que sea trabajo forzoso, porque sí sabemos en algunas partes de China, incluso aquí en México, en un tiempo en empresas, me tocó vivirlo, empresas de textiles y más en el interior del país, ahí en Puebla, en el Estado de México, había mucho trabajo forzoso para empresas de textiles, para productos agropecuarios. Entonces, es con lo que se está pretendiendo terminar y México tiene el compromiso de hacerlo cumplir. Les platico nomás como anécdota, allá como por los 70s, cuando recién empezaron aquí algunas empresas, no voy a decir el país, eran empresas orientales, a mí me tocó ver, yo ya participaba en la asociación de maquiladora, le pegaban a la gente si no trabajaba, si no producía. En la tarde cerraban la empresa para forzarlas a quedarse a trabajar, trabajo extra. Eso lo hacían, se batalló, pero fueron entendiendo la cultura que nosotros tenemos en México. Ellos allá en Oriente, sin decir el país, pues así trabajaban. Te quedas porque te quedas, o si no sacas tu trabajo, te pongo una cachetada o te pego. Crean lo que se batalló. Estoy hablando de los años 70, de los años 70. Entonces, por eso nació la obligación, para acabar con todo el trabajo y abuso de los derechos humanos. Ese es el compromiso de México. Muchas gracias, licenciado Jorge. Gracias, Manuel, por su pregunta. Tenemos una segunda pregunta de Marbella Villalobos. Nos comenta,
Esto ya se ha estado llevando a cabo en la aduana americana, enfocándose por lo pronto en los productos de procedencia china. En el trabajo que se hace intencionalmente para conseguir la información de los productos, de los productores de los artículos, los mandamos a nuestro broker y nos proporciona el MID del productor. Y eso se transmite en el entry a la aduana americana. La pregunta es, ¿en México será de la misma manera? No, en México no hay que presentar nada. Si la mercancía al momento de importarse no tiene una publicación o alguna regulación, un oficio dada a conocer a través de BUSEM o dentro de la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la mercancía se importa sin ningún problema. No hay que confirmar nada. Así es como está en la ley. Todos cumplen mientras no estén publicadas en la Secretaría del Trabajo o haya sido dado a conocer alguna resolución a través de la BUSEM. Sino aquí no hay que presentar nada. Y si sabemos que ya se publicó en la BUSEM o en la página de la Secretaría de Trabajo, pues esa mercancía no se puede importar. No debemos importarla porque es prohibida. Así es como se soluciona aquí en México. Mientras no haya publicaciones, no tenemos ningún problema en importarlas. Muchas gracias. Nos pregunta Juan Preciado. Buenas tardes, licenciado Jorge. ¿La STPS qué función tendrá? La Secretaría de Trabajo. Bueno, pues su función es, como dice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es cumplir con todos los acuerdos previstos por México en los acuerdos o tratados internacionales. Y aquí ya está un capítulo, el capítulo 23, y como es cuestiones laborales, corresponde a la Secretaría de Trabajo prevenirlos y regularlas. Como por ejemplo cuando son armas y explosivos, ¿a quién le corresponde? A la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando es agricultura le corresponde a Zagarpa. Cuando son desperdicios o mercancías peligrosas le corresponde a Semarnat. La función de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es estar publicando en la BUSEM o en su página todas las mercancías que estén prohibidas para importarse por motivo de trabajo forzoso en su totalidad o en parte. Esa sería la función de ellos. Ellos son los que la regulan. Gracias. Gracias también, Juan Preciado, por su pregunta. Nos pregunta María Medina, si nuestra mercancía no es realizada por trabajo forzoso, ¿de qué manera podemos exceptuar esta restricción? Sí, no necesitan exceptuar nada. Si tú estás importando mercancía y estás consciente, y aparte de tú estar consciente, no hay una resolución publicada en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o publicada a través de BUSEM, no hay que demostrar nada, no hay que demostrar nada. La mercancía puede entrar libremente mientras no haya alguna resolución que indique que es con trabajo forzoso y tiene que ser publicada a través de la BUSEM o en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Mientras no exista nada ahí, como no existe ahorita, pues todas las mercancías se pueden importar. ¿Va? El problema es que si estás recibiendo mercancías por parte de que estén llegando por Ensenada, mercancías, y que no estén publicadas aquí, pero vengan de una región de China o de Oriente que está determinada como trabajo forzoso, cuando tú exportes a Estados Unidos, aunque le hayas agregado, lo hayas utilizado como un material intermedio en la producción, tú le vas a dar origen México y vas a exportar, pero ya está elaborado parcialmente con trabajo forzoso. En México no lo tenía publicado, pero Estados Unidos sí. Vas a tener problemas en Estados Unidos. Ese sería el problema. En México, mientras no esté publicado ninguna resolución, no hay ningún problema. Se pueden importar.
Muchas gracias. Siguiente pregunta, nos pregunta Alan Arias, licenciado Jorge, el trabajo forzoso en la región fronteriza abunda. ¿Qué impacto puede tener en la cadena de suministros? Bueno, sí, puede abundar el trabajo forzoso, pero si no está reconocido como trabajo forzoso, sabemos que puede haber en Estados Unidos o aquí en la frontera, pero para México, si no está publicado, pues no es trabajo forzoso, ya sería ahí a conciencia de los compradores, del importador, ¿sabes qué? No está publicado, pero yo sé que utiliza trabajo forzoso, no le voy a comprar a ese proveedor. Pero mientras no esté publicado, indico, en la por ventanilla, por BUSEM, en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no hay ningún problema para importarlo. No habría ningún problema para importarlo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alan Arias, por tu pregunta. Nos pregunta Aldo Benítez. Si existe alguna situación en donde un trabajador de la aduana sufre retención de pago o alguna situación equivalente con el trabajo forzoso, ¿podría existir un tema de contrabando por la importación o exportación? No, no. Si es un trabajador de aduana, no. No. Ahí sí ellos entiendo yo que sí los hacen trabajar de más. Lo entiendo, pero no, porque ellos no están interviniendo en la producción del producto. Ellos van a revisar que las mercancías que se importan cumplan con todos los requisitos. Ahí ya sería un problema laboral interno, donde el trabajador de la aduana, pues a donde corresponda, si tiene sindicato o a donde corresponda, pues presentar su demanda muy interna, muy en lo particular. Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta. Nos dicen buenas tardes. ¿De qué manera nos podemos proteger contra los proveedores que realicen estas prácticas? ¿Es suficiente con la firma de una carta bajo protesta de decir la verdad? Pues, no. Insisto, si no está publicada alguna resolución dentro o a través, perdón, de la BUSEM o en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, significa que para México esa mercancía no está elaborada con trabajo forzoso. El que tiene que poner el requisito es la Secretaría, de Trabajo y Previsión Social. Mientras él no lo indique, no tenemos nosotros que decir, bajo protesta de decir verdad, te digo que esta mercancía no tiene trabajo forzoso. Ahora, que si publican una mercancía, una fracción arancelaria que trae trabajo forzoso y te va a afectar a tu producción, tú como importador, no es bajo protesta de decir verdad. Tendrías que demostrarlo fehacientemente ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que esas mercancías no se están elaborando a través de trabajo forzoso. Tú tendrías que presentarlo, la Secretaría de Trabajo va a hacer su trabajo con las organizaciones internacionales para poder demostrar si esa mercancía no está elaborada. Y si no está elaborada con trabajo forzoso, se elimina el requisito, se elimina la resolución. Pero no hay cartas bajo protesta de decir verdad. Si no está publicado, no tienes que comprobar nada. Tú importas tu mercancía. Muy bien, muchas gracias, licenciado Jorge. Creo que ya no hay más preguntas. Agradecemos su participación en esta plática. También a las personas que están conectadas, agradecemos que estén atentos a todos los webinars que estamos presentando. También les pedimos que revisen nuestras páginas, redes sociales de G Global, donde estaremos publicando los próximos temas. Cada mes estaremos proporcionando un tema diferente y también para que revisen el tema otorgado el mes anterior y este mismo tema se estarán publicando en nuestras páginas y en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos, gracias por sus comentarios y estén atentos. Buen día a todos. Gracias a todos y quedamos a sus apreciables órdenes y les siguió quedando por ahí alguna duda.
Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Buen día. Nos vemos en la próxima.